Polín. Historias, personajes, lugares. Saludamos a Elżbieta Borkiewicz en su programa. Hola, Elżbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, es un placer recibirte y seguir escuchando esas historias que también narras. Tienes muchos fans, lo sabemos. Me cuento entre ellos y estoy encantada de poder compartir con nuestros oyentes lo que hoy nos quieras contar. Bueno, como sabes, sigo en Cracovia, Ujú. disfrutando de Cracovia y evidentemente dedico mucho tiempo a pasear por la ciudad y sobre todo por el antiguo barrio judío Kazimierz. Porque para mí tiene algo especial, porque ahí yo por lo menos lo digo yo y no solamente yo, que se siente y se presiente como el espíritu de los siglos, la presencia espiritual de los judíos de Cracovia que vivieron ahí durante varios siglos, ¿no? Así que yo sigo paseando por Cracovia, que es lo que más me gusta. Y tiene algo muy curioso. En Polonia oficialmente, he leído hace poco, oficialmente en Polonia hay 4.500 judíos. Yo no sé cómo y cuándo se plantea esta pregunta, porque quizás durante el censo se hace esta pregunta, pero 4.500 personas declaran que son judíos en Polonia, ciudadanos polacos. Pero ni en el DNI existe esta información y no sabemos realmente de dónde sale. Yo creo que son más, que hay más judíos en Polonia, pero es cierto que, por ejemplo, en las ciudades como Varsovia, generalmente no se ven judíos ortodoxos o gente con kippah, pues que vienen de excursión solamente, pero realmente entre los judíos polacos no. Pero yo soy en Cracovia y Cracovia es diferente porque también el barrio de Kazimierz es diferente y es cierto que es un lugar turístico, que es un barrio de moda, de bares, de restaurantes, de gente joven, pero también es cierto que Cracovia y Kazimierz conserva su carácter muy particular porque todas las casas, las sinagogas, las calles que siguen adoquinadas como hace 150 años. Todo es auténtico. Y además en el mes de mayo, que a mí me gusta venir aquí en el mes de mayo, durante unos días se llena absolutamente de Hasidim que vienen a celebrar aquí en la fiesta del Lag BaOmer, justo en Kazimierz, y porque vienen a visitar la tumba del rabino Moisés Isserles Remu y de los miembros de la familia, de su familia, en el viejo cementerio detrás de la sinagoga Remu, que es la más antigua en Kazimierz. Y realmente cuando entras en el cementerio, lo primero que ves, la parte central, la lápida del rabino, eh, y está adornada, la lápida está adornada con una corona y con racimos de uvas que al parecer simbolizan la madurez, la sabiduría. Al lado está la de su hija, de su hijo, de su padre. Y los judíos ortodoxos vienen a rendirle homenaje y vienen a rezar junto a la tumba, ¿no? Antes de la guerra, el científico judío que investigó el mundo judío polaco, que se llamaba Mayer Bababan, escribió: miles y decenas de miles de judíos piadosos peregrinan a la tumba de Moisés y Serles en el aniversario de su muerte, tantos que las calles de Kazimierz se vuelven totalmente negras. Hoy a lo mejor no son decenas de miles, pero son varios cientos de judíos ortodoxos vestidos con su ropa tradicional, con sus gorros de estos bonitos de piel, y se nota su presencia en el barrio de Kazimierz. Y esta presencia brinda al barrio
un punto más de autenticidad, de ser un verdadero barrio judío a pesar de todo lo que ocurrió en la historia, ¿no? Y en los días de fiestas, la sinagoga y fiestas judías, la sinagoga y el cementerio están cerrados para el turismo, pero durante el resto del año, salvo el Shabbat, los sábados y los festivos, también como Navidad, etcétera, se puede visitar. Y es un cementerio muy interesante porque conserva lápidas hasta del siglo XVI. Bueno, porque los cementerios son testimonios de la historia, ¿no? De cualquier cementerio, de cualquier cultura, de cualquier religión, ¿no? En Polonia, además, los cementerios son lugares vivos, ¿no? Porque nosotros tenemos la costumbre de ir a visitar a nuestros familiares fallecidos, depositar flores, encender velas. Y también esta costumbre se nota en el cementerio judío, no el de Remus, sino cementerio que sigue funcionando, que es el de la calle Miodova. O sea, las costumbres se entrelazan, ¿no? Y hay tumbas que tienen muchas piedrecitas, que la costumbre es poner de piedrecita, pero también tienen velas y también tienen flores. Pero volvamos al cementerio Remu y la sinagoga Remu. El cementerio nació en el siglo XVI, más o menos a mitad del siglo XVI. Hay documentos que confirman que el terreno para el cementerio fue adquirido en el año 1533, pero tuvieron que esperar 20 años más hasta que consiguieron el permiso del rey y de las autoridades de la ciudad para hacer entierros, aunque hubo una epidemia de peste por el año 1550 que obligó hubo muchas víctimas y que obligó a hacer entierros en este camposanto que aún no tenía el permiso del rey. Y luego tenemos que dar un salto hasta el año 1799, cuando las autoridades austrohúngaras ordenaron el cierre del cementerio. ¿Por qué? Por el emperador de Austria, que cerraba los cementerios situados en los terrenos habitados y ordenaba a sacar todos los cementerios fuera de la ciudad. Y fue entonces cuando la comunidad judía de Kazimierz compró los terrenos de la calle Miodova y el nuevo cementerio se llamaba Cementerio Nuevo. Pero se sabe también que hasta en el siglo XIX hubo algunos entierros en Remu. Por ejemplo, cuando él desbordaba el río Vístula, que el río está muy cerca, y los terrenos del cementerio de Miodova fueron inundados, pues lógicamente tuvieron que enterrar a los muertos en el cementerio antiguo. Y el cementerio, una vez cerrado, entró en una época de deterioro y pero en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX, se interesaron por él investigadores de la cultura judía, ¿no? Y ellos causaron que algunos de los monumentos fueron renovados, otros repuestos, pero todavía en el año 1935 el mismo Mayer Bauerban decía esto de este cementerio. Su aspecto es deprimente, las lápidas en su mayoría están destrozadas, hundidas en el suelo o derrumbadas. Muchas desaparecieron irremediablemente. Pero esto no fue lo peor, ¿no? Porque lo peor, y es un tema que nunca podemos evitar hablando de la historia de los judíos en Polonia, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando los habitantes de Kazimierz, en marzo del año 1943, los últimos fueron sacados del barrio y deportados al campo de Płaszów, que estaba del otro lado del río, y por supuesto, lugares cuando quedan sin vigilancia, pues fue saqueado
por la chusma, ¿no? Se cumplió, todavía completaron el estado de deterioro que sufría este cementerio. Pero hay una historia muy curiosa relacionada con este cementerio y con la tumba del rabino Moisés Isserles Remu. Eh, eh, Hay dos leyendas muy curiosas que me parecieron muy interesantes. Una dice que unos oficiales alemanes abrieron la tumba del rabino el día del aniversario de su muerte, en busca de supuestos tesoros, porque como eh, pensaban, pues debajo en su tumba serán tesoros, oro, cosas de mucho valor. Y cuando abrieron la tumba, llegaron al cuerpo del rabino, resultó que estaba intacto y que parecía estar dormido, y se asustaron tanto que huyeron. Y otra leyenda dice que los alemanes no consiguieron destrozar la lápida de Remu, del rabino, porque el árbol que crecía y que sigue creciendo detrás de ella se inclinó y con sus ramas cubrió la lápida con tanta eficacia que los alemanes no pudieron hacer nada. Estas son leyendas. El árbol sí que existe, lo estuve viendo, especialmente, a ver si, si tenía unas ramas muy... Es un árbol muy antiguo, no podemos saber cómo era durante la guerra. Lo que podemos saber es que este árbol lleva ahí muchos, muchos años, ¿no? Y luego, cuando en el año 59, después de la guerra, la sinagoga fue restaurada, empezaron por primera vez investigaciones arqueológicas en el cementerio. Y bajo capas de tierra y también de escombros de la guerra, descubrieron más de 700 tumbas. Y estaban todas pues casi destrozadas. Las que estaban enteras, pues se decidió ponerlas de pie, colocarlas sobre la superficie, pero la gran mayoría estaban totalmente destrozadas eh, por los tanques. Y entonces con los fragmentos los fragmentos fueron colocados en la parte interna del muro del cementerio. Es impresionante ver este muro, porque hay miles y miles de trozos de antiguas lápidas que están colocados, que recuerdan que sí, que pertenecían a las lápidas de algún judío muerto y enterrado en este cementerio. Porque fue imposible recuperarlas. Y los trabajos de conservación siguen, ¿no? Actualmente el cementerio es propiedad de la comunidad judía de Varsovia, al igual que el cementerio de la calle Miodova, eh, y, y siguen los trabajos de conservación. El dinero que se consigue por la entrada de turistas, pues también está destinado para la conservación y la recuperación de algunas lápidas. Eh, También es curioso que una de las pocas tumbas auténticas, la tumba del rabino, está en su sitio, no se ha movido nunca porque no fue destrozada, pero hay muchas lápidas que están puestas de pie, pero no están en el sitio donde habían sido colocadas originariamente porque fue imposible recuperar los cuerpos, los huesos de los fallecidos. Así que pues es un monumento, en general, monumento a todos los judíos y a la historia del barrio de Kazimierz en este cementerio, ¿no? Y sabes que como yo, que siempre que estoy en Cracovia, voy a visitar a las personas que los siento como si fueran mi familia, por ejemplo, a Leopold Kozłowski, el último klezmer de Polonia, o ahora Leonard Neugen, que era escritor, traductor, a quien conocí en una de las tertulias en la editorial Austeria. También siempre voy a visitar la de Maurizio Gottlieb, aquel pintor
del que hablamos en algún momento y que murió antes de llegar a la treintena, murió a finales del siglo XIX. También he encontrado la tumba de un gran compositor y director de orquesta, Jerzy Gert. Yo recuerdo de la infancia cuando se escuchaba mucha radio y había conciertos en la radio en la orquesta dirigida por Jerzy Gert, y lo recuerdo hasta hoy día. Así que llevé mi velita a la tumba de Jerzy Gert. Y también vi ahora las tumbas de más de 100 soldados judíos que lucharon y murieron durante la Primera Guerra Mundial. Y esto ya en el cementerio de Miodova, que se llama el Cementerio Nuevo, aunque ya a principios del siglo XX estaba completo y cerrado, fue cerrado y se creó un cementerio moderno nuevo a finales de los años 20, principios de los años 30 del siglo XX, en la calle de Jerusalén. La calle de Jerusalén existe hasta hoy día, pero de aquel cementerio no queda prácticamente nada, porque los alemanes lo destruyeron absolutamente y situaron ahí el campo de concentración de Płaszów. Pero hay un monumento y nada más, no sé si se conserva alguna lápida, pero hay un monumento que recuerda que en aquel lugar había un cementerio judío. Y el cementerio de la calle Miodova, que conocemos, que tú conoces también, aunque quedó mermado, mucho más pequeño y con gran parte de su superficie destrozada y de las lápidas destrozadas, pero sigue ahí. Y sigue ahí con su vegetación tan generosa que parece proteger las lápidas Totalmente. y envolverlas, ¿no?, en una especie de mantos verdes. Es Ujú. impresionante. Hay flores, hay plantas. Hoy he visto fresas silvestres ahí. Wow. Es Y, imponente, es sí, maravilloso pasear por ese y los cementerio. árboles, ¿verdad? Los Ujú. árboles que son impresionantes, altísimos, que son testigos de la historia de este lugar. Como un cementerio es un lugar imprescindible. Y de ahí está la historia, el paso del tiempo, la historia de la vida y la muerte, ¿no? Y a mí siempre el cementerio de la calle Miodova me ha impresionado mucho y siempre cuando voy a Cracovia lo visito. Pues te agradecemos muchísimo que además de visitarlo con tanto cariño y tanto detenimiento, nos lo cuentes, lo compartas aquí en tu programa. Te esperamos en la siguiente edición de Polín Judíos Polacos. Gracias.